Saludos, Dios te bendiga, te habla Steven Toro Fieldhauer. Bienvenidos a mi canal SIA Christian Ministry. Durante el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, la intimidad con Dios. Y yo te pregunto, ¿quieres ser íntimo con Dios? Para comenzar vamos a leer un versículo bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 9. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Padre, bendita sea tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, mi Señor, que tú tomes control de este mensaje, de esta prédica, mi Señor, y seas tú hablando en mí, Padre Santo. Que tu mensaje se pueda esparcir por toda la tierra, mi Señor, y sea de bendición para todos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, para comenzar, estuvimos leyendo en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 9, y podemos ver el momento en que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto, el monte Tabor. Este monte también se le conoce como el monte de la transfiguración. Este monte es donde Jesús se transfiguró delante de ellos, delante de esos 3 discípulos, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Cuando escuchamos esta palabra transfiguró, puede que nos venga a la mente el proceso cuando algo cambia de forma. Si buscamos en el diccionario, este verbo transfigurar proviene del vocablo latino transfigurare. Esto hace referencia a propiciar un cambio en la apariencia o en la figura de algo o de alguien. Pero si buscamos bíblicamente la palabra transfiguró, es el estado glorioso en que Jesucristo se mostró entre Moisés y Elías en el monte Tabor, el monte conocido como el monte de la transfiguración. Esto sucedió en presencia de sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan. Cuando vemos estos versículos y leemos detenidamente, tenemos que entender algo muy importante. Jesús no solo les permitió a ser testigos de su transfiguración. Además de esto, ellos escucharon la voz de Dios diciendo, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ustedes saben lo hermoso y lo grandioso que es tu poder escuchar esa voz de Dios diciéndote, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermano, cuando Jesús se transfiguró, se está mostrando ante ellos como el Rey de Gloria. Les está mostrando a ellos el milagro oculto de la transfiguración. Sé que puede que te estés preguntando, hermano Steven, ¿cómo que el milagro oculto de la transfiguración? Bueno,
Cuando me refiero al milagro oculto de la transfiguración, me refiero al verdadero milagro. Y sé que te vas a preguntar, wow, ¿cómo que el verdadero milagro? Pues te digo, mientras Jesús estaba predicando y enseñando, había un milagro en proceso en todo momento. Jesús ocultaba su gloria y no fue hasta que fue con sus discípulos al monte Tabor, el monte de la transfiguración, donde Él en ese momento mostró su gloria ante ellos. Pero esto no era un nuevo milagro, no. En este momento Jesús pausó temporalmente un milagro que estaba en movimiento. Y posiblemente te sigues preguntando, pero hermano Steven, ¿cuál es el milagro real? Sencillo. Jesús la mayor parte del tiempo podía guardar el mostrar su gloria delante de cualquier persona que estuviera con él. El simple hecho de ocultar su gloria y dejarla ver a estos 3 discípulos en ese momento es un milagro. Algo muy importante de la transfiguración es que no es solamente una luz que resplandecía de Jesús desde el exterior en ese monte Tabor. No, era una luz que resplandecía desde el interior de Jesús. La palabra dice que era blanco como la nieve, o sea, era súper brilloso. Esto venía desde su interior. Era su gloria en todo poder que salía de él y resplandecía poderosamente. Cuando buscamos más información de esto, muchos estudiosos de la palabra dicen que Jesús hizo esto en presencia de estos discípulos porque para Jesús estos discípulos eran sus discípulos íntimos. Y puede que te estés preguntando, ¿por qué a estos discípulos se les conoce como los discípulos íntimos? Bueno, estos 3 discípulos se les dice los íntimos porque ellos vieron y experimentaron cosas que los otros 9 discípulos nunca supieron hasta después de la resurrección. Por ejemplo, si buscamos en la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 41 en adelante, tenemos la historia de Jairo, el líder de la sinagoga local. ¿Qué sucede con Jairo en este capítulo? Bueno, Jairo, cuando Jesús venía caminando por la calle, Jairo estaba en búsqueda de Jesús. ¿Por qué? Porque la hija de Jairo estaba muy enferma. Jairo, cuando ve a Jesús, él le ruega a Jesús que lo acompañe a su casa. ¿Para qué? Para que Jesús sanara a su única hija que estaba muriendo. Más adelante, en Lucas capítulo 8, versículo 51, dice que cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, que también es conocido como Jacobo, y también permitió que entrara el padre y la madre de la niña. Ellos presenciaron allí junto a Jesús que Jesús volvió a la vida a la hija de Jairo e insistió a sus discípulos y al padre y la madre de la niña que no dijeran nada de lo que había sucedido. Hermanos, estos 3 discípulos, además de haber sido partícipes de la transfiguración, de poder haber visto eso, también estuvieron cuando Jesús le devuelve la vida a la hija de Jairo. Pero es muy importante señalar que cuando esto sucede, Jesús le dice a ellos que no le dijeran nada a nadie de lo sucedido. Otro ejemplo es lo que he estado explicando de la transfiguración. Estos discípulos, a pesar de todo, de cierta manera, tienen más responsabilidades que los otros discípulos. Tal como podemos ver en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, cuando Jesús está orando en el monte Getsemaní y les dice a sus discípulos en el versículo 32, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
Pero en el próximo versículo es donde vemos cuando Jesús toma ¿a quiénes? A Pedro, a Juan y a Jacobo y se los lleva con él a orar. O sea, en ellos estaba la responsabilidad de velar mientras Jesús oraba. Mientras que los otros discípulos posiblemente se quedaron dormidos. Pero Pedro, Juan y Jacobo tenían que hacer guardia, tenían que estar con Jesús. A lo mejor te estás preguntando qué tienen que ver estos sucesos bíblicos con la intimidad con Dios. Hermano, bien sencillo. En estos sucesos bíblicos podemos ver cómo estos discípulos, al tener una intimidad con Dios, fueron partícipes de eventos impresionantes, de eventos gloriosos en los que otras personas no fueron partícipes. Hermano, el simple hecho de tú poder estar presente mientras Jesús está haciendo estas cosas es impresionante. Es un privilegio. ¿Ok? Hacemos mucho, hermano, muchos de nosotros queremos tener una intimidad con Jesús. Queremos poder ver su poder, su majestad, sus milagros, pero no estamos dispuestos a las responsabilidades que eso conlleva. Queremos ver los frutos de la intimidad, pero nos quedamos inertes. Hermanos, para poder tener una intimidad con Dios, tenemos que estar en movimiento. Y eso es lo que dice esto. Si te quedas inerte, te vas a quedar en pausa. A muchos nos pasa lo que les pasó a Pedro. Nos quedamos dormidos. ¿Saben lo que es inerte? Es estar inactivo, estar sin movimiento. Estos discípulos vieron cosas que los otros discípulos no pudieron ver. ¿Pero por qué? Sencillo, la responsabilidad que Jesús derramó sobre ellos era mayor. Yo no sé tú, pero yo quiero tener mayores responsabilidades porque yo quiero tener una intimidad con Dios. Y no solo que esas responsabilidades eran mayores, era que ellos demostraron estar activos en la obra de Jesús. Hermano, no podemos estar inertes, tenemos que estar activos, tenemos que estar en movimiento. Dios te está pidiendo que te muevas, que te dejes usar para su obra. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida en el Evangelio y por ejemplo encontramos nuestro primer amor, y cuando hablo de primer amor me refiero a Cristo, la gente te ve y dice, wow, ese muchacho, esa muchacha tiene algo diferente, miren el cambio que ha dado. Cada vez que llegas a un lugar es como si de ti saliera una luz resplandeciente. Eres una persona diferente, eres alguien nuevo. La gente te mira y dice, mira cómo habla, mira cómo se expresa. Ya no es la misma persona, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nueva criatura somos. Cuando buscamos intimar con Dios, reflejamos ese amor por Dios. Cuando buscamos más intimidad con Dios, nos involucramos más y más en el servicio con Dios. ¿Saben lo que sucede cuando buscamos más intimidad con Dios? Comenzamos a subir de nivel. Sí, hermano, comenzamos a subir de nivel. Por ejemplo, puede que comencemos a servir en la iglesia como mujer. Y Dios te tiene como mujer por un tiempo. Pero después Dios dice, hijo mío, estás creciendo espiritualmente. Ahora quiero que te encargues del ministerio de caballeros. Y comienzas como líder de caballeros y comienzas con tus actividades y con tus reuniones. Y ahí es cuando todo cambia. Ahora Dios te puso a ejercer un cargo que requiere más tiempo en su obra, más responsabilidades y posiblemente más preparación. Ahí es que Dios te está diciendo, quiero intimidad contigo. Quiero más de ti. Quiero que te involucres más en mis asuntos. Quiero que te involucres más en mi obra. Quiero que mueras a la carne. Hermano, cuando llegamos a Dios, tenemos que morir a la carne. No nos podemos quedar como estábamos. Tenemos que
continuar haciendo un cambio. No nos podemos quedar inertes, tenemos que estar en movimiento en todo momento. Cuando buscamos en la palabra, en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios te dice: quiero que donde quiera que te ponga, mi hermano, sea de ujier, sea de líder de damas, líder de caballeros, de jóvenes, adorador, músico, evangelista, predicador, no importa, que sin importar dónde te encuentres en la obra de Cristo, tengamos una intimidad con Él. No importa lo que estés haciendo en la obra de Dios, tienes que distinguirte. Mi hermano, para Dios no hay distinción. Todos somos sus hijos y Él te ama. Solo quiere que puedas intimar con Él. Aunque para Dios todos somos iguales, fuimos dotados de diferentes dones y talentos. Dios no te va a pedir que hagas algo para lo cual no fuiste diseñado. Por ejemplo, el diseño que Dios creó en mí tiene un fin específico. Y lo mismo Él está haciendo contigo. Yo puedo hacer lo que Dios me puso a hacer, pero no es suficiente para yo tener una intimidad con Dios. Tenemos que trabajar duro, tenemos que nutrirnos de la palabra, tenemos que asistir a los servicios, tenemos que hacer lo que Dios nos pide, pero tenemos que hacerlo con fe y con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y así es que vamos a lograr intimar con Dios. Nos tenemos que comprometer con Dios. Algo muy importante para tener una intimidad con Dios es la obediencia. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser íntimos, pero tenemos que ser obedientes al llamado. Solo imaginen que yo, por mis propias decisiones personales, le digo al líder de ujieres: hermano, yo quiero ser ujier. Hermanos, eso no fue lo que Dios determinó para mi vida. Mi ministerio es impartir el mensaje de la palabra de Dios a través de la prédica y la adoración. Mi caminar debe estar dirigido en todo momento en la línea establecida por Dios. Lo mismo pasa con cada uno de ustedes. Dios te llamó para servir de alguna manera. Dios te llamó para que sirvieses, que se vea que lo que haces, lo haces con amor. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14, el apóstol Pablo le escribe a los miembros de la iglesia de Corinto y le dice en ese versículo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, la palabra nos lo dice, nos alienta que tenemos que hacer todo con amor. Tenemos que anhelar un encuentro con Dios. Tenemos que buscarle en todo momento. Tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios dijo que hará contigo, con tus hijos, con tu familia. Si Dios lo dijo, así será. Dios lo dijo y Él lo hará contigo, con tus hijos y con tu familia. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Hermanos, lo que Dios dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Dios quiere tener un encuentro cercano contigo. Él no quiere que le busques a la distancia. Él quiere que lo busques íntimamente. Dios tiene grandes planes contigo, con tu familia. Tienes que buscarle en todo momento. Yo te invito a que cultives una intimidad con Dios, no solo los días de servicio. Esto tiene que ser a diario, en todo momento. ¿Quieres tener una relación íntima con Dios? Estudia la palabra. Habla con Dios. Escudriña las escrituras a diario. Ora. Tenemos que orar. No podemos parar de orar. Tenemos que orar en todo momento. Aprende a escuchar la voz de Dios. Pídele a Dios que te muestre, que te dé ese discernimiento, que tú puedas escuchar la voz de Dios y que seas obediente. Tenemos que aprender a obedecer los mandatos de Dios. Tenemos que caminar de la mano de Dios.
tenemos que tener una comunión con Dios en todo momento. Y muy importante, tenemos que aprender a depender de lo que Dios nos ofrece y no depender de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Hermano, las cosas del mundo pueden parecer muy hermosas, pero al fin nos llevan al camino de la muerte, no al camino de la vida eterna. Tenemos que aprender a depender de Dios. Hermano, lo que Dios ha destinado para tu vida y tu familia se cumplirá en el momento en que Él ya tiene establecido, no en el momento en que nosotros querramos. Todo va a ser en el momento justo planificado por Dios. No temas, no desmayes, solo continúa tu relación con Dios. Continúa cultivando esa relación con Dios, esa intimidad, para que puedas depender única y exclusivamente de Él. Hermanos, mi familia y este servidor nos congregamos todos los domingos en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Maroni. Esta iglesia está situada en Spanaway, Washington. En los comentarios, en la descripción del video tendremos la dirección de nuestra iglesia. Nos congregamos todos los domingos, comenzando a la 1 de la tarde. Yo te invito que si no tienes aún un lugar donde congregarte, nos acompañes en la iglesia Casa de Gracia en Spanaway, Washington, para que seas partícipe de lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de otras familias y en nuestra iglesia. Dios los bendiga mucho. Les invito a que se suscriban a mi canal, denle clic a la campanita y suscríbanse para que puedan ser partícipes de todos nuestros videos. Dios les bendiga.